presidente Daniel Noboa decretó el estado de guerra interna y dispuso a las Fuerzas Armadas neutralizar a los grupos delincuenciales que llevan acciones de terror en el país. Veamos los detalles del decreto. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un decreto con el que declaró el estado de guerra en el país e identificó 22 organizaciones delincuenciales como terroristas y actores no estatales beligerantes. Son los Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Corbicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. El presidente ordena a las Fuerzas Armadas la realización de operaciones militares para neutralizarlos. El decreto complementa el que el presidente firmó este lunes, con el que declaró estado de excepción en el territorio nacional y ordenó la movilización total de los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Si bien en el decreto el presidente identificó a las 21 organizaciones como los blancos de la declaratoria de estado de guerra, dispone que sea el Consejo de Seguridad el que actualice ese listado. La declaratoria del Ejecutivo es la respuesta a los últimos actos de terror que se presentaron en 10 provincias del país. En los considerandos del documento, el presidente dice que los actos vividos en las últimas horas distan de ser delincuenciales habituales y se configuran como actos terroristas contra la estabilidad estatal y la integridad territorial. Las operaciones dispuestas a las Fuerzas Armadas se regirán, precisa el presidente, por los principios del derecho internacional humanitario. En la exposición de motivos del decreto 111 que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, se señala que Ecuador enfrenta índices de violencia crecientes, penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentan contra la seguridad territorial y soberanía del Estado. Que esto ha sido resultado acumulativo de inexistentes políticas hacia la consolidación de la seguridad ciudadana y trae a colación un informe confidencial del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas que despelleja la situación carcelaria. En conclusión, en varios párrafos se señala que la decisión es tomada para recuperar el control territorial y la soberanía en materia de seguridad. Lenin. Alejandra, y vamos a revisar la decisión política de enfrentar al crimen organizado con Henry Cucalón, exministro de Gobierno. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Buenos días con los televidentes. Los hechos son de dominio público, el terror es general. El presidente de la República, en un ejercicio de responsabilidad política, reconoce la existencia de un conflicto armado interno y ha declarado la guerra contra el terrorismo. ¿Qué significa, en principio, esa unidad que se ha expresado por parte de la clase política al gobierno y a Fuerzas Armadas? Es una decisión correcta, necesaria que ha tomado el presidente y que conlleva una unidad y un apoyo integral hacia el gobierno y hacia las fuerzas del orden. Es necesaria porque el narcoterrorismo se ha levantado en armas contra el Estado y contra el pueblo ecuatoriano. La utilización de este mecanismo, que es una ampliación del estado de excepción, que le da la categoría de uso de fuerza letal a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en este conflicto armado interno, categorizando como terroristas a los grupos delincuenciales organizados, es lo que puede permitir que se devuelva la paz y la tranquilidad, que es la garantía que tiene que dar el Estado para la seguridad y vida de los ecuatorianos. Es destacable que todas las organizaciones políticas respalden la decisión del presidente Noboa, pero ¿qué significa en la práctica ese apoyo? Ayer el expresidente Correa habló de apoyo irrestricto. Eso significa ilimitado. ¿Y cómo se debería traducir? Si toda la clase política, el pueblo, los medios de comunicación, la sociedad civil muestra su apoyo, eso es una arista importante en esta lucha, porque lo peor que puede suceder, Lenín, es que el crimen organizado encuentre a un Estado y a una sociedad desorganizada, débil. Ahorita tenemos un frente en común. Podemos tener diferencias en otros temas, eso es propio
del ejercicio democrático, pero en materia de seguridad democrática necesitamos todos un frente común con el gobierno, que es el que ahorita nos representa. Abogado, ¿pero qué significa estar en guerra contra el terrorismo y qué es lo que se debe hacer pues, para ganar esa guerra? No solamente el tema de la unidad, no solamente la suma de esfuerzo en este caso, tanto inclusive la legislatura. El papel de los jueces cumple un rol fundamental en este acuerdo que la ciudadanía le ha dado al gobierno nacional. ¿De qué sirve que Fuerzas Armadas cumplan con su labor, que ahora vayan detrás de este enemigo del pueblo y de la sociedad, si encontramos que son los jueces, y por eso hay que relacionarlo con el caso de Metástasis, son los jueces que liberan a los narcotraficantes, son los jueces que están a portas, que están dependientes de ese poder criminal de los narcotraficantes? Entonces, cada uno juega un rol en esta arista. ¿Y cuáles son las herramientas institucionales para ajustar a quienes se salgan de ese rol? Hemos visto las políticas, hemos visto las que son aplicación militar, el de la justicia. Una de esas aristas, y yo saludo que haya regresado la iniciativa por parte del gobierno en un nuevo pliego de consulta popular no confirmada, pero que se conoce públicamente, por poner un ejemplo, que regrese el debate para una consulta acerca de la extradición. Una herramienta, no la solución total, porque esta es la suma de esfuerzos y de acciones en el tema de extradición para que los que cometan delitos de narcotráfico, delitos transnacionales, entre otros que se están aumentando ahora en esta consulta, sepan que no van a tener impunidad alguna. Una duda, una de las preguntas que se hace la ciudadanía es, ¿qué fue lo que motivó una reacción tan violenta como la que se ha visto en las últimas horas por parte de estas organizaciones criminales? Ya existían estos ataques terroristas. No nos olvidemos que en noviembre del 22 fueron asesinados a mansalva varios policías. Fueron atacadas unidades policiales. En ese momento no hubo esta unidad de propósitos que hoy yo saludo. Ahora ha existido un ataque concertado, criminal, terrorista, que ha cegado vida de ecuatorianos, ayer de policías, y de hermanos ciudadanos, civiles, de ciudadanos, de familiares que tenemos todos, de civiles, atentados contra medios de comunicación, coches bomba. Entonces, ataque concertado, más la fuga deliberada de capos del narcotráfico, la fuga de quien está vinculado a un posible atentado, de la persona que todos debemos respaldar, que es la fiscal general, que está liderando este proceso para descubrir las relaciones de la narcopolítica, como es el caso Metástasis. Eso se ve que no es un hecho aislado y por eso hay que elevar, jerarquizar el nivel de la lucha del Estado. Con una pequeña precisión que sí quiere decir, estoy absolutamente de acuerdo con el decreto, es una decisión política valiente del régimen que merece ser respaldada. Calificar como terroristas a estas bandas, una sola precisión, hay que revisar el tema del estatus de beligerancia que se pone en una parte del decreto. En mi criterio, no considero que hay que dar ese estatus y esa legitimidad que propone el estado de beligerancia reconocido en el derecho internacional. Pero conceptualmente necesario y correcto. Y eso se puede simplemente corregir con un nuevo decreto. En mi criterio se puede ampliar. Yo creo que no merece ese estatus de beligerancia estas organizaciones narcoterroristas. Ahora, ¿quién se debe hacer cargo, abogado, de esta pedagogía de la guerra que implica una situación inédita para la sociedad cuando está el país ante un escenario, primero, que no se va a resolver en el corto plazo y segundo, que va a ser sin duda doloroso? Qué importante lo que acabas de decir. No es una salida inmediatista, no es simplista, no es fácil, pero hay salida. Con el sacrificio de todos, sí, con un liderazgo que se necesita también. Qué importante es que haya respaldo y que no haya duda de que hay un objetivo en común, porque hay veces que estos mismos temas han conllevado anteriormente a politiquería y ver cómo se le pone la zancadilla al otro para ver si su fracaso es el triunfo de otra persona. Aquí no cabe ese tipo de cálculos ni de mezquindades algunas porque el país, el Ecuador, está primero. Esa pedagogía le corresponde también al gobierno nacional, a su mando político, a los ministros, a la institucionalidad en sí, cada uno en su rol, debidamente respaldada por quienes hacemos sociedad civil. En abril del año pasado, el expresidente Lasso logró que el COSEPE declare terroristas a los grupos criminales y luego firmó un decreto para que se instrumentalice el combate contra estas organizaciones, mas no pasó nada. ¿Por qué? A los actos ahora están categorizados individualmente estas bandas narcoterroristas. Creo que la situación se ha venido agravando, lo cual demuestra que no era coyuntural.
no era una persona, era absolutamente estructural, algo que se ha venido comentando, algo que se ha venido exponiendo tanto en los mandos políticos de los gobiernos como también por la prensa responsable. Recordemos que no es de ahora. Este tema de la narcopolítica tiene algunos años, por lo menos 15, que valientes ciudadanos lo han venido denunciando. Es momento de unidad ante esta adversidad, es momento de un acuerdo fundamental de propósitos y saber que sí podemos salir adelante. Estamos, sin embargo, ante un círculo complejo, ante una operación inédita que cuesta y cuesta bastante dinero. Por un lado está pues el costo operativo de la movilización total de Fuerzas Armadas. Permanente. Por tiempo indefinido. Y por otro lado la inversión social, abogado Cucalón, que debe acompañar las acciones bélicas pues para brindar alternativas a una población empobrecida que no deja de observar como una opción a la actividad criminal. Y esto del dinero no es un problema menor y peor aún en tiempos de crisis fiscal. Y esa es la razón de ser del Estado. ¿Para qué sirve el Estado si no es para proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos? Su razón existencial. Ahora bien, esos son los recursos que escasean, que son difíciles. Bueno, esto debe venir también de un gran análisis nacional del enfoque, tanto en materia de seguridad como lo social, como primordial para un Estado. Si ya un gobierno no va a temer tomar medidas necesarias, duras, pero que a largo plazo van a dar los réditos necesarios en favor del interés general, la ciudadanía debe apoyar. No debe haber, reitero, ese tipo de cálculo o mezquindad alguna, inclusive para el tema de los recursos que se hagan necesarios. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde se pueden ubicar? ¿De dónde se los puede reubicar en el buen sentido de la palabra? Porque ahorita la seguridad es primero. La vida de los ecuatorianos es primero y tenemos que elevar el debate. Recordemos que hace poco una de las fuentes de financiamiento del Estado, por motivo de una decisión en consulta, fue restringida. ¿De dónde vamos a sacar los recursos sabiendo que el Estado tiene que actuar en materia de seguridad, de educación y de salud? Una vez más, lo importante, creo que hemos llegado a un momento de madurez democrática entre los ecuatorianos para mostrar nuestra predisposición a una serie de medidas que, por duras que sean, van a ser necesarias. En Colombia, para afrontar la crisis de inseguridad, se planteó en su momento que era preferible perder parte del patrimonio a perderlo todo a mano de los violentos. Más temprano que tarde, le pregunto, ¿el gobierno y la Asamblea tendrán que trabajar en conjunto para aprobar una medida que le asegure al Ejecutivo los recursos que le permitan sostener esta decisión? Y presentar las alternativas. Eso sería lo importante, las alternativas, y que el costo no lo asuman los que menos tienen. La razón de ser, los más necesitados, los menos favorecidos. Pero en esto tenemos que estar todos juntos. Más allá de las distancias actuales, usted que conoce también a los socialcristianos, ¿cree que estarían dispuestos ellos a romper con ese principio del no a los impuestos, del no al incremento de impuestos ante una situación excepcional como la que vive la nación? Lo importante sería saber cuál va a ser la fuente de financiamiento, de dónde se van, insisto, a ubicar de nuevo los recursos, bajarlos de donde son totalmente ineficientes. Lo importante, y tú lo has mencionado en esta entrevista, cuál va a ser la pedagogía para explicar la necesidad de esas inversiones que ya se han venido haciendo. Es importante, no que esto no se ve de la noche a la mañana. Desde el gobierno anterior, y es importante que el gobierno lo continúe y lo va a recibir, todo el tema de los transportes, de los blindados que tiene el ejército ecuatoriano, que se ve que están comenzando a recorrer el país y que van a venir muchos más. El cambio de óptica de Fuerzas Armadas, que va acompañado, asumo, con el respaldo multitudinario que vamos a dar en las urnas a la reforma constitucional, para que ahora sí, de forma permanente, Fuerzas Armadas se dedique a la seguridad interna del país. Esa hasta ahorita es la única consulta confirmada, el referéndum, la propuesta por el expresidente Lasso, aprobada por la Asamblea Nacional y que está ya para decisión del pueblo ecuatoriano. Es suma de acciones en conjunto, de forma permanente, debidamente financiadas en aras de la seguridad de los ecuatorianos. Pero hay un montón de preguntas, ya que usted habla de consulta popular, 9 presentadas y todavía hay otras pues que se espera a que lleguen finalmente a la Corte Constitucional. ¿Por dónde cree usted que vaya a ir el análisis de este tribunal que al gobierno del presidente Lasso pues no le fue muy bien que digamos? Mire, habría que diferenciar. Hay un pliego oficial presentado que en mi criterio no es de fondo, ninguno es de cambio constitucional, sino son de cambios de carácter legal, algunos que ya están vigentes. En la práctica, eso está a sometimiento del análisis de la Corte. Para mí, lo más importante, lo neurálgico, que sí toca
temas que interesan a la ciudadanía, es el que anunció el gobierno hace 2 días, debe ser presentado en las próximas horas, donde está extradición, donde está una reforma neurálgica, el tema de la ley de extinción del dominio, que es necesaria para atacar las finanzas del crimen organizado. Eso está demostrado en el derecho comparado, que es una herramienta muy útil para enfrentar a estas bandas. Hay el tema de la creación de los juzgados jurisdiccionales en materia constitucional especializada para evitar que cualquier juez de tránsito siga el festín de las garantías y los habeas corpus para los corruptos y para los narcotraficantes, entre muchas otras. Ojalá que ya se presente, ojalá que aprovechando esta gran convergencia que se siente en el país a favor de una meta en común, que es luchar contra estos ciudadanos, pueda ser aprovechada en positivo. Henry Cucalón, exministro de Gobierno. Gracias, abogado Cucalón, por acompañarnos hoy aquí en Contraluz. Muchas gracias.